Hola hijos de Newton, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo el video que les había prometido sobre los fósiles. Y bueno, antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a curso primero A y primero B del Colegio Alberto Hurtado Cruchar. Bien, para comenzar, vamos a ver cuál es nuestro objetivo, que nos dice explicar cómo se formaron los fósiles a través de esquemas. Y allí te dejo los dos indicadores que nos van a ayudar a lograr el objetivo. Para comenzar, lo importante es que podamos entender qué son los fósiles, ¿no? De hecho, una de las grandes preguntas que tiene la ciencia, y aún muchas están sin respuesta, es decir, qué lugar nosotros ocupamos en el espacio, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestra función, si habrá vida más allá de la que hay en el planeta Tierra. Y bueno, son preguntas que el tema de los fósiles ayuda a entender algunas, pero otras aún quedan sin respuesta. Los fósiles son restos orgánicos que han dejado animales y plantas. Algo importante es entender que los fósiles no solo se consideran animales, también plantas, hace millones de años y aún perduran en nuestros días. De hecho, un fósil es capaz de guiarnos y entender y dar sentido a lo que es la historia de la Tierra. Es decir, obviamente en qué periodo estuvieron estos animales, cuál era su hábitat, de qué se alimentaban, cuáles eran las condiciones que habían en la Tierra en ese entonces. Y los fósiles, por lo general, la mayoría de ellos se encuentran conservados en rocas sedimentarias. ¿Por qué existe evidencia de registro fósil en la misma especie en diferentes continentes, según la imagen? Bueno, según lo que es la historia, antiguamente había un supercontinente llamado Pangea, y si nosotros nos vamos a la imagen, quiere decir que este supercontinente se dividió. Y los números nos indican que gracias a esa división es que se puede evidenciar la presencia del mismo fósil en diferentes continentes, porque obviamente todos estaban agrupados en un supercontinente. Y luego, a raíz de los procesos que surgieron estos supercontinentes que se dividieron, es la razón por la cual hay el mismo fósil en diferentes continentes. ¿En qué nos ayudan? Bueno, nos ayudan a entender de mejor manera la paleontología, que es la ciencia que estudia a los seres que habitaron en la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos están fosilizados. Reforzar o confirmar las teorías evolutivas a lo largo del tiempo. Antes de hablar de los tipos de fósiles, es necesario entender el proceso de fosilización. Que el proceso comienza a partir de un proceso en el cual desaparecen las partes blandas. ¿Qué quiere decir las partes blandas? En este caso de un animal, músculos y vísceras, y el relleno de los huecos por el sedimento circundante que circula en ese momento. Y en ese momento se comienza a producir una serie de transformaciones químicas que poco a poco van sustituyendo los compuestos orgánicos de estos por minerales. Entonces por eso se da un proceso químico. De hecho, la fosilización también se considera como el conjunto de cambios químicos y físicos que dan como resultado a que estos restos se puede evidenciar que pertenecieron a algún organismo que vivió hace millones de años atrás. Entonces, ¿por qué es importante entender la fosilización? Por lo siguiente. Porque eso también nos ayuda a entender cómo se forma un fósil. De hecho, un animal muere y cae al mar en una zona de sedimentación. Luego los restos que cubren minerales se hacen piedra y el terreno cubierto con agua y mar se seca y se convierte en tierra firme y allí queda el fósil. Esta es una de las maneras como se forma un fósil. Es fundamental destacar que el proceso de fosilización da comienzo, o es importante que dé comienzo que el organismo no esté mucho
mucho tiempo expuesto a la superficie. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque los agentes oxidativos del ambiente pueden acabar con toda la posibilidad de que perduren el tiempo. Y esa es la razón por la cual muchos organismos no pudieron convertirse en fósiles, porque quedaron expuestos mucho tiempo a la superficie y desaparecieron. Dentro de los tipos de fósiles encontramos petrificación. Fíjate que es uno de los más comunes que se ha podido observar, que es un proceso en el cual un organismo o alguna de sus partes se sustituyen por minerales y se forma de hecho una copia exacta sobre él en una piedra, por ejemplo. Otro ejemplo es el molde, de hecho allí tenemos 3 ejemplos, que es el relleno que queda tras la destrucción de las partes orgánicas de los organismos primitivos. Una huella, por ejemplo, fíjense, también es considerada un fósil de molde. Allí tenemos molde externo, molde interno. El fósil de mineralización, que es muy parecido al de petrificación, de hecho son restos orgánicos de animales y plantas también, que se encuentran en los tratos de las rocas sedimentarias y sirven para datar las edades de los mismos. ¿Qué edad puede tener este fósil? Si se dan cuenta allí, como este fósil quedó mineralizado totalmente. También tenemos el fósil ámbar, y si se dan cuenta, hasta un pequeño insecto también puede considerar un fósil. El ámbar es una resina que es el ámbar, bueno, es una resina endurecida por el tiempo y por los procesos geológicos, procedente de algunos tipos de árboles que hacían prisioneros a insectos y otras criaturas. Era un tipo de cárcel o fábricas por barrotes de lágrimas doradas, y allí quedaban totalmente atrapados. Entonces se conoce como el fósil de ámbar. También es otro tipo de fósil. Y también es importante este proceso que te voy a explicar sobre el resto de actividades huellas, porque una huella también, como una huella, se puede convertir en fósil. Fíjense, el organismo pisa sobre un suelo húmedo, deja una marca de su pata, la huella es enterrada por la arena, luego después de millones de años se vuelve roca, se obtiene un molde de la misma que dejó como huella, y luego se obtiene un negativo que es el sedimento fino que entró a la huella. Y de esta forma podemos entender cómo una simple huella se puede convertir en fósil también. Este es otro tipo de fósil que obviamente tienen nombres bastante extraños, pero también los ammonoides. Estos son moluscos que se extinguieron obviamente hace unos 400 millones de años, hasta el final del Cretácico. Y fíjense, tienen forma de un caracol, o más parecido a un caracol, pero son moluscos en este caso, que existieron en esta época, en los mares, desde 400 millones de años hasta el final del Cretácico. Entonces allí puedes ver también los tipos de moluscos que también son considerados fósiles, los ammonoideos. Luego tenemos otro tipo de fósiles, ¿verdad? Este tipo de fósiles son patrones visuales en rocas, producidos por procesos geológicos que se asemejan a formas propias de los seres vivos o fósiles. Un ejemplo clásico, las dendritas, fíjense, dendrita que se parece más a la dendrita de una neurona, de pirolusita, o en este caso es también considerado el óxido de magnesio, que parecen restos vegetales. Y allí tenemos un tipo de fósil también que son patrones visuales de roca. ¿Por qué es importante los fósiles para el estudio de la evolución? Bueno, porque el estudiar los fósiles nos permite, en este caso, reconstruir lo que es la paleontología, donde habitaban los dinosaurios antiguamente, no solo los dinosaurios, sino las criaturas con vida de esa distinta época, en qué continente estaban,
dónde se encontraban cada grupo, dónde habitaban, de qué se alimentaban, por qué desaparecieron, cuáles fueron las condiciones que llevaron a la extinción de los dinosaurios. Entonces eso por eso es sumamente importante y allí, fíjate, te dejo la imagen para que puedas ver cómo estaban antiguamente los continentes, qué tipo de criaturas vivían en esa época. También conocer el modo de vida de los organismos durante cada periodo, Triásico, Jurásico, Cretácico, y quiénes estaban de hecho, hace millones de años atrás, dónde estaban, de qué se alimentaban, qué forma tenían. Entonces allí también puedes conocer el modo de vida de cada organismo. Y para finalizar, fíjate que aquí te voy a dejar dos ejemplos de fósiles. Por ejemplo, el primero, en la parte superior, a simple vista podemos ver que era una especie carnívora terrestre. ¿Y cómo podemos deducir que es terrestre? Fíjense las patas, cómo se desplazaba, y la dentadura, los dientes, que obviamente se alimentaban de carne, eran depredadores. Y en la parte de abajo está un fósil de una criatura que era carnívora también, pero acuática. ¿Y cómo puedes entender que era acuática? Fíjate por las patas que tiene en las delanteras, y su posición era más para desplazarse por el agua. Y la dentadura, una dentadura muy poderosa que se alimentaban también de carne. De hecho, este tipo, el último en la parte de abajo, es lo más parecido a un cocodrilo. Ya, entonces hasta aquí la parte de los fósiles. Espero que puedas ver cada día con tiempo, puedas investigar, puedas estudiar y puedas también entender, obviamente, qué eran los fósiles, tipos, cómo se formaron y entender, obviamente, la historia de la Tierra a partir de ello. Hasta luego, cuídense, chao.